Entonces, bueno, preguntarle cómo está pasando esta cuarentena, cómo la está sobrellevando. Cuéntenos. Bueno, la verdad que muy bien, porque soy una de las personas privilegiadas que tiene un hogar seguro, donde puede acceder a agua potable, donde puede seguir todos los cuidados recomendados, que en nuestro país con un 40% de pobreza, la verdad que tenemos que tener siempre presente que eso no es tan fácil de seguir esa recomendación. Y por otro lado, tengo un trabajo que me permite hacer muchas reuniones, entrevistas, trabajo remoto, escribir, leer, estudiar. Y bueno, las reuniones con la gente de las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los sindicatos, los clubes, los científicos, las podemos llevar por por medios virtuales y bueno, solamente Ujú. salir cuando es esencial, así que soy muy afortunada en ese sentido. Perfecto. A todos y todas las entrevistados que pasan por este segmento, por este ciclo, le preguntamos algunas cuestiones personales para conocerlos un poco más. Sabemos que usted fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación en la gestión anterior, que es investigadora del CONICET, pero queremos conocer otras cosas, como toda su formación profesional, cómo se inició en la militancia política, cómo se vinculó con la política. Cuéntenos. Bueno, eso tiene mucho que ver con mi etapa estudiantil, digamos. Yo soy química, estudié Ujú. en la Facultad de Ingeniería Química y desde más o menos mi segundo año como estudiante me empecé a vincular con una agrupación que todavía existe, que se llama la Agrupación Siete Jefes, y bueno, allí empecé a hacer mi militancia estudiantil. Cuando me recibí, pasé a la militancia de la Juventud Socialista, estuve acá en la Juventud Socialista de Santa Fe, incluso fui coordinadora a nivel Ujú. local de ese espacio político. También, bueno, yo soy de Esperanza originalmente, así que viví bastante tiempo de mi vida un poco allá y un poco acá, porque son ciudades cercanas. Así que también milité en Esperanza, en el PS de Esperanza, incluso fui candidata a concejal allá. Así que realmente mi vida política fue un poco en paralelo a la vida académica o estudiantil y siempre fue una característica que me gustaron las dos cosas y traté de compatibilizarlas. Haber sido militante estudiantil le proporcionó algunas herramientas y algunas experiencias para realizar la militancia y la política como lo hace hoy. Sí, sin duda, y también me sirvió para mi carrera científica. Yo siempre charlo con mis colaboradoras o mis colegas, porque ya a esta altura no tengo más colaboradoras en la ciencia, son todas mis iguales, las personas que se formaron conmigo. Y bueno, siempre charlamos acerca de, bueno, que la exposición pública, que no, que me da miedo, que ojalá que me elijan mi trabajo para un póster y no para una conferencia, porque no me gusta exponer, no me gusta hablar en público. Y realmente el fogueo que te da haber sido militante estudiantil y hablar en asambleas, hablar cuando uno por ahí es inconsciente y no tiene mucha experiencia ni mucha lectura, pero tiene todo el ímpetu de querer hablar, Claro. la verdad que te ayuda un montón. Así que yo siempre me parece que ese es un aprendizaje que me sirvió la militancia para la ciencia y a su vez también un perfil como el de haber hecho un doctorado, haber hecho una carrera tan rigurosa, tan analítica, cartesiana, como son las carreras de la Facultad de Ingeniería Química, como es la Escuela Técnica, todas esas cosas, yo creo que también te da una visión que sirve para la política. Es distinta de la clásica, es una visión mucho más lineal, no leemos tanto entre líneas como leen quienes tienen otras formaciones más sociales, nosotros somos bastante más literales, pero bueno, también me parece que suma en la diversidad de la política tener estos perfiles como los que, por ejemplo, aportamos los que venimos de la ciencia. Así es. Bueno, yendo un poco a lo que tiene que ver con la actividad legislativa y la coyuntura que estamos pasando, se estuvieron realizando y se están realizando muchas reuniones virtuales de bloque.
con los colaboradores, reuniones de comisión también virtuales. Preguntarle cómo es la experiencia de implementar estas plataformas digitales. Está muy bueno y en realidad me gustaría en el futuro que muchas instancias se puedan seguir manteniendo de esta manera. Realmente hay muchos recursos y tiempo, sobre todo, de las personas puesto en desplazarse. Santa Fe es una provincia enorme y si bien es cierto que la presencialidad es indispensable en un montón de aspectos, digamos, si uno tiene que ir a un barrio, a un territorio, a conocer un productor que está en un determinado lugar, lo que hay que hacer es ir. Pero muchas otras reuniones que son más bien de toma de decisión de alguna cosa y ponerse de acuerdo entre un grupo chico, yo creo que se podrían seguir adoptando de esta manera durante el tiempo que esperamos que sea pronto, podamos retomar nuestras actividades presenciales. Muchas de estas herramientas creo que son muy, muy positivas y las podríamos seguir usando. Bueno, en el marco de esta pandemia que estamos pasando por el coronavirus, los diputados del bloque socialista presentaron varias medidas y varias propuestas para enfrentar esta pandemia. Me gustaría que nos cuente algunos detalles de estas medidas, que tienen que ver con medidas tributarias, de aumento de partidas sociales. ¿Qué nos puede contar? Bueno, en realidad se presentó una propuesta bien compleja que está centrada en tres ejes, digo estaba porque realmente se presentó hace unos pocos días y sin embargo ya es tan cambiante el panorama que nos plantea la pandemia que parece que pasó hace muchísimo. Estas propuestas tienen eje fundamentalmente, como decías, en lo tributario, pero también en toda una cuestión que tiene que ver con lo educativo, por ejemplo, con la sociedad, con la organización de la solidaridad y el voluntariado en la sociedad. Y en el caso particular mío, de mi equipo, nosotros lo que pensamos es en un esfuerzo para articular todo lo que son digamos, todos los esfuerzos que se hacen en torno a la investigación. Nosotros vemos que en la provincia hay muchos esfuerzos, muchas veces individuales, de algún emprendedor que dice, bueno, voy a hacer un respirador, un emprendedor tecnológico que se une con una universidad, como fue el caso de Rosario, que se presentó el respirador Inventu, la firma Inventu presentó el respirador, este prototipo que está en evaluación en ANMAT, pero también en Rafaela, y también existen acá en los centros científicos tecnológicos del CONICET de Santa Fe y de Rosario un montón de iniciativas, y lo que nosotros proponemos es que se conforme una unidad en el ámbito de la provincia que articule con la unidad que existe a nivel de nación. Así como articula salud con salud, que haya una unidad COVID provincial que articule con la unidad COVID de nación. Nos parece que eso sería un salto cualitativo, de calidad, porque en realidad permite que los esfuerzos no se dispersen, que en este momento lo que más necesitamos es articular los esfuerzos y que tengan impacto, o sea, que podamos estar todos juntos esforzándonos con un mismo objetivo y no desperdigar recursos, sobre todo el tiempo de las personas que están más capacitadas para resolver estos problemas. Y también que el Estado pueda, ante esa unidad, decir, bueno, mi problema es este, mi prioridad ahora es este, los kits de testeo rápido o los respiradores o piezas de respiradores o por ejemplo, circuitos de cadenas de suministro por donde van a tener que ir los camiones para hacer en el menor tiempo recorridos que sean a su vez seguros, porque sabemos que hay lugares donde hay circulación comunitaria del virus y otros no. Entonces, todas estas cosas requieren desarrollos teóricos y aplicados que los pueden llevar adelante la gente que está en el sistema científico, y esa fue concretamente la propuesta que nosotros planteamos en el marco de muchísimas propuestas que se hicieron, como te decía, de impuestos, de salud, de educación, de las más variadas iniciativas. Y también presentamos una que compartimos con Giselle Mahmoud sobre la organización de lo que nosotros llamamos la solidaridad intergeneracional. Es decir, los jóvenes que quieren ayudar voluntariamente a una persona que es un adulto mayor o una persona con discapacidad que no se puede movilizar solo
a hacer sus compras, a ir a la farmacia, etcétera. Y eso requiere una organización, porque primero que hay que capacitar a las personas para que no pongan en peligro, porque muchas veces uno tiene la mejor voluntad, pero puede cometer errores. Y por otro lado, para organizar toda esa logística, quién con quién, machear la persona adulta con la persona joven. Y bueno, esa logística la pensamos en el marco de una plataforma provincial que se pueda customizar para cada municipio o comuna. Teniendo en cuenta su experiencia en materia de ciencia, ¿cómo ve el rol de la ciencia, valga la redundancia, hoy en el medio de esta pandemia? ¿Cómo ve el rol de la ciencia para generar políticas públicas? Bueno, acá claramente aparecen dos grandes grupos, digamos, de tipos de dirigentes. Dirigentes que están dialogando con los científicos también en un contexto de mucha presión, porque hay muchas cosas que todavía ignoramos y el conocimiento se va produciendo en tiempo real, entonces, ¿qué decisión tomamos? A veces tiene mucho riesgo esa decisión y la podemos hacer con los científicos o hay otros dirigentes en todo el mundo que son lamentablemente conocidos por sus errores, como Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, eh, que han directamente no solo desoído, sino que en muchos casos se han burlado de las advertencias de los científicos, han echado a sus ministros de salud, en el caso de Bolsonaro, y bueno, ahí se ve claramente la manera de tomar una decisión política, si es basada en la propia subjetividad, lo que quiere hacer la persona, sin importarle nada de lo que pasa alrededor, o si escucha a las opiniones de los expertos. Yo creo que en Argentina el presidente Fernández escucha mucho, sobre todo a los sanitaristas y a algunos científicos, son a los que más escucha, y en esas prioridades está enfocado. También está ahora abriendo, digamos, su esquema de consultas a los economistas. Ahí en ese esquema de consultas a mí me gustaría, y a las otras diputadas socialistas también, porque lo hemos manifestado en un comunicado, que sume también a la ministra de Mujeres y Diversidades a esa mesa donde se toman las decisiones prioritarias y que sume el peligro que están pasando muchas mujeres por la violencia de género a las cadenas nacionales, que esa problemática, al igual que la problemática sanitaria y la problemática económica, esté a la misma altura, porque realmente es una problemática muy grave, la de la violencia hacia las mujeres y otras identidades de género, y está invisibilizada frente a los otros problemas. Parece que hubiera problemas de verdad, que son el contagio y la economía, y un problema subalterno, que es de personas específicas, y ese problema, lidian con ese problema el Ministerio de la Mujer, acá en Santa Fe la Secretaría de Estado de la Igualdad, pero no logra llegar a a las principales cabezas de toma de decisión, el presidente, el gobernador, y nosotros como diputados socialistas emitimos un comunicado pidiendo eso. Y también pidiendo el tema de los cuidados, porque las políticas de cuidado, vamos a necesitar cada vez más gente para cuidar, va a haber personas adultas mayores y personas con discapacidad que van a necesitar asistencia en su aislamiento de buena calidad, y además tenemos otra problemática, que es que las personas que cuidan son mujeres en su enorme mayoría, están precarizadas, son las personas más pobres de la Argentina, son las que menos empleo tienen, y tenemos que resolver esto impidiendo la sobreprecarización y brindando tareas de cuidado de mejor calidad y más cantidad que vamos a necesitar porque las está demandando la situación de la pandemia. En el orden de la ciencia, ya voy a retomar a preguntarle por esta cuestión de la violencia de género, pero en el orden de la ciencia, preguntarle, ¿cree que los gobiernos, luego de que pase esta pandemia, que esperemos que en algún momento llegue al fin o se cierre, ¿cree que los gobiernos le prestarán mayor importancia a la ciencia? Bueno, yo creo que acá quedó bastante zanjada la pregunta si es importante o no es importante. Nosotros en Argentina, gracias a que tenemos un sistema de salud
y de ciencia muy resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Son sistemas que han tenido épocas de bonanza, se han formado gente de gran capacidad al mayor nivel, y si bien esos son como una especie de islas que no logran formar un sistema porque es todavía muy pequeño, pero igual hay, digamos, hay puntos de excelencia en todo nuestro país en ambos rubros, en salud y en ciencia. Ahora, cuando eso se deja de financiar, 4 años, cuando se recorta, no se puede, cuando hablábamos la otra vez sobre esto de la ciencia, los recortes a la ciencia, no es un motor que uno lo apaga y después lo prende y arranca como estaba. Hay procesos que se lentifican, hay gente que se va a trabajar al privado, donde hay mejores sueldos, se rompen equipos, o sea, las personas se van a trabajar con otras personas, en otras cosas. Y entonces cuando uno necesita, por ejemplo, en el Malbrán, que se necesitaba que se hagan todos estos test por día, se encuentra con que hay 11 personas en el Malbrán que pueden hacer este ensayo, que se denominan personal de apoyo, son profesionales de apoyo, no son científicos, y de ellos, de estas 11 personas que son bioquímicos, 9 son mujeres, tienen salarios realmente muy bajos, eh, y finalmente terminan haciendo a pulmón todo un esfuerzo heroico, y realmente la ciencia es una profesión como otras, y no deben pedírsele a las personas que la hacen esfuerzos heroicos, eh, simplemente les gusta mucho su trabajo y tienen mucha vocación, pero no por eso podemos abusar como Estado de estas personas, y yo creo que ahí un plan de ciencia se va a revalorizar una vez que volvamos a la normalidad, pensando en lo que han hecho los científicos que están haciendo en este momento. ¿Cómo cree que está la provincia de Santa Fe en esta materia? En materia de ciencia, bueno, tiene muchos científicos y científicas. Acá en Santa Fe hay muchas personas que se dedican a las ciencias exactas naturales y de las ingenierías. Y en Rosario hay más personas que se dedican a las ciencias de la salud. Acá también hay, pero en menor cantidad comparativamente con Rosario. También en Rosario tienen institutos de humanidades y de ciencias sociales más antiguos. Acá en la universidad en el litoral son más recientes, pero de todas maneras, si uno cuenta, Santa Fe es una provincia muy afortunada en el sentido que tiene dos grandes estructuras de investigación que son en Santa Fe y en Rosario, y también tiene en otras ciudades como Rafaela, Sunchales. En Sunchales hay una aceleradora de emprendimientos tecnológicos muy renombrada, muy buena a nivel país, privada, del sector privado. En Rafaela, INTA y INTI, hay una universidad también. En Venado Tuerto, en Reconquista, hay facultades de la tecnológica. O sea que Santa Fe tiene, y también hay INTA allá en el norte. O sea, tenemos una buena distribución de personas que producen conocimiento en toda la provincia. Bueno, recién me contaba y hablábamos un poco de cómo se ha recrudecido la violencia de género en la cuarentena, cómo se ha aumentado las denuncias de violencia de género en la línea gratuita nacional. Eh, y tengo entendido que las diputadas socialistas, las mujeres socialistas, han acordado propuestas legislativas junto al diputado nacional Enrique Esteves para atender a esta cuestión de las mujeres y las disidencias. ¿Qué detalles me puede contar? Bueno, nosotros ahí tuvimos una reunión federal de compañeras de todo el país, para trabajar junto con Enrique Esteves, que es el legislador socialista, el diputado socialista, una agenda de género anclada en la problemática urgente de la pandemia. Y ahí aparecen claramente dos ejes. Uno es el de la violencia de género, como te decía hoy más temprano. Todos decimos que recrudeció durante el encierro, pero en realidad no hay datos, no se están midiendo los datos, son ONG que están contando los femicidios como habitualmente pasa, y no sabemos en qué proporción tenemos más violencia física y mental hacia las mujeres. Todos sospechamos que hay más por las denuncias, por los números de denuncias, y por lo que nos cuentan las organizaciones, también las de las diversidades sexuales. Pero el tema es que, volvemos a lo que yo te mencionaba hoy,
si bien el Estado Nacional y los estados subnacionales han puesto dispositivos en marcha para otras cuestiones muy rápidos y muy eficaces, como por ejemplo contar las personas que pueden recibir la AFI, contar las personas que pueden empadronarse las pymes para que se les pague una parte del sueldo por parte del Estado Nacional, contar los casos, contar los recuperados, contar los muertos, contar los kits. Para eso se logró hacer en forma eficiente. Sin embargo, no ha habido una vocación política de poner el tema de la violencia de género en el centro de la escena, al igual que están estas dos problemáticas tan grandes al mismo nivel, la problemática sanitaria y la problemática económica. Y siempre ahí nos pasa que esos problemas son de las mujeres. Esos problemas los atiende la ministra de las mujeres, esos problemas los atiende la secretaria de Estado de las mujeres. Eso está muy bien, pero nosotros lo que queremos es que no las atiendan solamente ellas, no son problemas de mujeres, son problemas de toda la sociedad. Es muy grave que estemos sufriendo esta violencia y que ignoremos en qué grado se está desarrollando y que sobre todo no esté tampoco en los medios de comunicación. En los medios de comunicación está claramente cómo lavarse las manos, cómo ponerse el barbijo, si hay que tocárselo, si no hay que tocárselo, y no se habla prácticamente de la cuestión de la prevención de la violencia. El tema del barbijo rojo realmente es algo muy difícil de implementar. Los números que muchas veces se han puesto de WhatsApp para resolver las denuncias por vía remota no se están pudiendo garantizar. Hay mujeres, o sea, la respuesta. La policía que va muy feliz a perseguir a cualquiera que esté violando la cuarentena comiéndose un asado o una señora que está tomando el sol, cuesta mucho que vaya a intervenir en las cuestiones de violencia de género, menos que intervenga de oficio. Entonces vemos que hay una cuestión que no solamente es procedimental u operativa, hay una cuestión política atrás, y es el valor que les estamos dando a las vidas de las mujeres y a las vidas de las identidades sexuales de la diversidad. Por otra parte, el tema de los cuidados que mencionábamos hoy. Los cuidados en las casas, ya hay un informe de la CEPAL de abril y muestra que los repartos de los cuidados en la casa, por más que estén todos adentro, siguen siendo muy estereotipados y muy desiguales. ¿Quién hace qué? ¿Cuánto trabajan las mujeres y cuánto trabajan los varones en las tareas de limpieza, cocina? Y encima siempre muy estereotipados, o sea, hay divisiones. Bueno, para nosotros esta estrategia contra el coronavirus se ha mencionado, lo menciona siempre el presidente, como una batalla contra un enemigo invisible. Bueno, nosotras en el comunicado decimos las vidas de las mujeres y de las otras identidades de género no pueden ser las que vayan primero al frente en esa guerra, tienen que tener el mismo valor que todas. Totalmente. Pasando a otro plano, preguntarle por otra preocupación, como si fuera poco sumarle a otra preocupación a la provincia de Santa Fe, que es la bajante del río Paraná. Y preguntarle cómo es la situación, por qué y cómo se llegó a esta extraordinaria bajante del río. Cuéntenos. Bueno, justamente ayer tuvimos un café científico con Pablo Scarabotti en Demos, lo organizamos junto con el Observatorio Demos y con Paco Garibaldi, que es concejal de aquí de la ciudad de Santa Fe. Porque bueno, justamente nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Digamos, ¿pasa esto? ¿Es habitual? ¿No es habitual? Y lo que el experto nos decía es que si bien hubo bajantes muy grandes del río Paraná históricamente, incluso más graves que esta, después del 73 y como consecuencia, una de las consecuencias es, porque puede haber otras causas, como consecuencia de las represas, el río arriba, es como que se estabilizó y nunca hay bajantes tan grandes. Y bueno, una de las hipótesis es que las represas no necesitan largar tanta agua porque no hay tanta demanda de energía. Entonces ahí la pandemia está jugando también acá. Y después, por supuesto, factores que son naturales. Así que bueno, lo que nos decía el científico, que le agradecemos muchísimo que haya querido participar, porque la verdad que justamente lo que estábamos hablando antes, las decisiones hay que tomarlas en el marco de la evidencia científica, uno escucha y después pues, como político puede tomar la decisión.
Él nos decía que, digamos, faltan muchísimos estudios y datos de diversas especies del Paraná. Y esos estudios son vitales que los realice la provincia. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la gestión anterior con el Acuario del Río Paraná, que es un centro de investigación, además de ser un espacio educativo y que tiene también una finalidad de turismo, una de las finalidades que tenía era justamente conocer más acerca del ciclo de vida, la reproducción, el crecimiento, la talla de las distintas especies de nuestro río Paraná, para poder tomar decisiones en cuanto a qué tipo de pesca permitir, cuándo vedar, y bueno, tomar todas las decisiones que tienen que ver con el uso y el disfrute del río de una manera sostenible. Y además en un marco de respeto hacia al Paraná, que realmente es una belleza y una enorme ventaja que tiene nuestra provincia. Eh, Así que bueno, el científico nos decía esto, y en ese marco Laura Cornagli, que es una diputada de nuestro bloque, presentó un proyecto para pedir la veda, que ya se instaure la veda, que nosotros obviamente apoyamos. Porque como te decía, uno escucha todas las campanas, los científicos pueden decir, a mí me falta todavía unos datos para poder decir, me pronuncio a favor o en contra de la veda, pero nosotros como políticos también podemos decir, bueno, ante la duda me inclino por la precaución y prefiero que se lleve adelante la veda. Así que le hemos pedido de esa manera, a través del proyecto de Laura, al gobernador que avance en ese sentido. En ese mismo orden, ¿qué otras políticas públicas cree que se pueden implementar para afrontar o revertir esta situación? Bueno, revertir la situación de bajante no se puede hacer nada, hay que esperar que el ciclo Ujú. natural Claro. prosiga, pero hay que tomar unas cuantas medidas, algunas son de orden nacional, que por ejemplo el dragado de los puertos, se va a dragar más, si se draga más se corre el riesgo de que contaminantes que se encuentran en el lecho del río salgan y aparezca una contaminación nueva e inesperada en las aguas del río, que encima son pocas, entonces no se diluye tanto. Eso lo tendría que atacar la nación, porque es jurisdicción de la nación, el dragado de los puertos. Después aparecen temas que son provinciales, las tomas de agua, que hoy están en todos los diarios. Nosotros en Santa Fe tenemos una toma acá al lado del Club a Sopardo, y hay otra en Colastiné, que es la más deseable, porque es el agua que se extrae del medio de allá del río, pero bueno, hay que ver, esas tomas hay que reforzarlas, hay que ver cómo se va a suplir durante esta etapa. Y en Rosario también están trabajando en la toma por las mismas razones. Y eso es del orden provincial, es ASA, que es una empresa, la que tiene que arbitrar los medios para que eso no ocurra. Y en el orden municipal, bueno, tenemos que trabajar todo lo que, bueno, el tema de la veda, que la veda y la captura, la depredación sobre los peces es un tema muy complejo porque es interjurisdiccional y ahí entran las distintas provincias y la nación. Ahí se puede obviamente legislar a nivel provincial, lo más deseable es que se trabaje a nivel interjurisdiccional. Diputada, estamos llegando un poco al final y hoy más temprano le preguntaba por la experiencia que le generó esto de implementar las plataformas virtuales para seguir reuniéndose y mantenerse conectado. Y me gustaría preguntarle qué le parece la posibilidad de que los diputados, la Cámara de Diputados se adapte a estas plataformas y sesione virtualmente. Bueno, a mí me parece un desafío muy interesante. Yo creo que deberíamos poder hacerlo en la emergencia. No le veo un impedimento ni ético ni de calidad legislativa. Me parece que eso se podría solucionar, nos podríamos adaptar. Pero sin duda lo mejor es el cara a cara, estar en el recinto de la Cámara. Yo la verdad que hoy fui al Paraninfo a espiar porque estaban haciendo la prueba de sonido y todo, que vamos a sesionar mañana allá. Estaban poniendo los micrófonos, así que
como soy de Santa Fe y estoy a pocas cuadras, aproveché para ir a espiar eso. Y yo amo el Paraninfo porque soy de la Universidad Nacional del Litoral, soy profe ahí, pero a mí me extraño ir a mi banca, ir a la cámara, hablar con la gente en los pasillos, que esté lleno de gente. Eso realmente me parece que le da un condimento a la política que bueno, esto lo puede suplir, pero espero que podamos volver a la normalidad pronto. En ese sentido, menciona que mañana la Cámara de Diputados va a estar sesionando, como usted dice, en el Paraninfo de la UNL, y preguntarle justamente qué expectativas tiene para esta sesión, que seguramente al principio va a ser un poco rara porque no van a estar en el recinto, que es lo que los diputados están acostumbrados, pero bueno, ¿qué expectativas le genera? No, por un lado está muy bueno sesionar, además vamos a votar las autoridades de la Cámara y vamos a dar ingreso a una gran cantidad de proyectos que hay justamente sobre la epidemia de coronavirus y de dengue, que en nuestra provincia realmente está haciendo estragos. Hubo muertos por dengue después de muchísimos años que no había y nos preocupa mucho a muchos diputados y diputadas, así que hay mucha iniciativa en ese sentido. Eso se va a dar todo ingreso mañana en la sesión ordinaria y bueno, vamos a tener por supuesto antes la sesión preparatoria, así que no, la verdad que por un lado me encanta ir al Paraninfo, me acuerdo de hace poquito estuvimos ahí en el debate presidencial, que yo estuve ahí asistiendo, y bueno, antes todas las asambleas que asistí en el Paraninfo para elegir rectores, así que la verdad que para mí es un ámbito muy amigable, me siento muy en casa, pero bueno, ya te digo, en esta etapa me gustaría mucho poder bueno, esperar que pasemos esta mala situación y que pronto podamos volver a sesionar como habitualmente. Diputada, ¿cómo vio las medidas que se fueron tomando desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial también para afrontar el avance de esta pandemia? Bueno, del gobierno nacional, la verdad que me han parecido medidas acertadas. También, como te decía, me gusta el paradigma de que el mandatario escuche a, a sanitaristas y a científicos, y ahora ha incorporado bastante a los economistas, o quizás los escucho siempre, pero ahora los muestra más. Y como te decía, la crítica que tengo, que es una crítica importante, es que más allá de las cosas que hace el Ministerio de las Mujeres, me parece que eso debería ser parte de la agenda principal y debería estar sentadas las mujeres también en las mesas donde se toman las decisiones más importantes. Esa es la crítica que tengo para el orden nacional. Para el orden provincial me parece que hay mucho reflejo de lo que sucede a nivel nacional, o sea, acá no veo mucha iniciativa diferente de lo que se baja de nación, incluso muchas cosas que se divulgan son las mismas instrucciones, papeles, estudios, que se bajan a nivel provincial de las distintas carteras. Y bueno, entonces me queda como esa expectativa de que el gobierno provincial está mediando lo nacional, pero no está tomando iniciativas propias, fuertes, que sean ad hoc para nuestra realidad en la provincia de Santa Fe. Por último, diputada, y ya como cierre, y agradecerle por esta entrevista y agradecerle también a toda la gente que estuvo conectada y fue dejándole mensajes. Déjenos un mensaje de cierre, un mensaje de final para toda esa gente que está en su casa cumpliendo con la cuarentena, que sabemos que a muchos no se le está haciendo muy fácil esta situación y que hay que aguantar un poco más. Déjenos un mensaje para toda esa gente. Bueno, yo les pido que se queden en casa, no tanto por sí mismos, sino porque todos dependemos de todo. Estamos en una red donde cada puntito que se va moviendo va llevando el virus a otras personas. Yo siempre pienso, no pensemos en nosotros, no pensemos si yo me quedo en mi casa voy a estar yo protegido. Si tengo la fortuna de poder quedarme en mi casa, porque por ejemplo mi hermano es trabajador de la alimentación, él tiene que ir a trabajar todos los días para que nosotros tengamos alimentos en nuestra mesa. Pero bueno, él lo que más le preocupa es no llevarle en ningún peligro a mi mamá, que es una persona de riesgo.
Yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar cada vez que tenemos ganas de salir sin motivo o cuando algunos quieren organizar un asado. No aceptemos nosotros ir y por supuesto no lo organicemos. Tratemos de cuidarnos, porque es un esfuerzo grande, pero yo creo que las medidas van a dar resultado. Y en la medida que cada vez se le pida a los trabajadores que vayan asumiendo más responsabilidades, pensemos en los que hoy ya trabajan, los recolectores de residuos, las personas de la salud, las personas de las empresas de alimentos, los supermercados, y, y ellos no tienen opción. Entonces, tratemos de cortar la cadena porque no es lo mismo si hay un porcentaje de la gente afuera que si estamos todos afuera interactuando con cosas que no son esenciales. Así que, bueno, mi mensaje es ese, es un mensaje un poco reiterado, pero me parece que es el más importante que podemos dar hoy.